Bien, amigos, tenemos al ingeniero José Israel Cuello, hoy 5 de enero, martes, y quisiéramos pedirle a José Israel que nos ayude con algo que él tiene conocimiento y los dominicanos que tenemos ya 2 años y medio escuchando el proceso judicial de Odebrecht, no conocemos algunos la historia de Odebrecht. Sin embargo, no la vamos a hacer ni le vamos a pedir a José que la haga, pero gracias a un amigo común que tenemos José y yo, hizo posible que el ingeniero Tillán estuviera en este programa justamente hace 2 años, hablándonos de la prehistoria de Odebrecht en la República Dominicana. Yo le voy a mencionar unos nombres a José Israel y pedirle que para que el público que ve la revista pueda entender cómo comienza ese proceso, le quiero decir Andrade Gutiérrez y Odebrecht, ¿qué son? 2, Hipólito Mejía y el presidente Cardoso, y luego Leonel Fernández y Lula da Silva. El acueducto de la línea noroeste y la firma del primer contrato que esas 2 compañías compartieron, una en financiamiento y otra en la construcción. Vamos a dejar que el ingeniero Cuello nos haga el cuento para consumo doméstico, porque hay consumo técnico y consumo doméstico. Adelante, José. Buenos días, ingeniero Cuello. Fíjate, este levantamiento que un amigo hizo sobre el tema permite corregir algunas cosas que dije en un programa anterior y se basa sobre todo en las declaraciones de Rondón en el juicio. Naturalmente, Rondón se conoce todas las entretelas de ese proceso porque él ha sido representante de Odebrecht todo el tiempo, socio de Odebrecht en muchísimas actividades, constructor para Odebrecht de partes menores de las obras, suministrador de materiales y equipos, todas las cosas, para hacer mandado se ve. Pero perdón, José, perdón, acabas de decir Rondón, y yo tengo información de primera mano de que cuando sacan a Tillán es producto de que el embajador de Brasil es que busca a Rondón. Imagínate tú que buscan a Rondón, sacan a Tillán y ahí comienza la historia de Odebrecht y de Rondón aquí. Hay que decir, para ver cómo ha operado la justicia en este tema tan controversial y que ha conmovido la opinión pública, que Tillán tiene una demanda contra Odebrecht que está en la Suprema Corte de Justicia para fines de sentencia hace muchísimo tiempo y no hay forma de que avance. Pero eso nos hace separarnos del tema. El gobierno de Leonel Fernández, a través de INAPA, firmó con Andrade Gutiérrez un contrato. El gobierno de Leonel Fernández, la primera etapa que le regaló Balaguer, firmó con Andrade Gutiérrez para la construcción del acueducto múltiple de la línea noroeste. Andrade Gutiérrez tenía el financiamiento concedido por el Bandes, atado a que ellos fueran el contratista. O sea, el financiamiento no era para cualquiera, ni era para el Estado Dominicano, sino para Andrade Gutiérrez hacer una obra en la República Dominicana. Cuando cesa ese gobierno y pasa a Hipólito Mejía, lo primero que hace es anular ese contrato y llama a una licitación que, bueno, por las razones que sea, no fue tal. Sin embargo, una comisión de notables ingenieros, entre los cuales estaba Marcelo Jorge, Augusto Rodríguez, Julio Suero, Gómez Achecar y Carlos Ramón Domínguez, que ya era un anciano,
declaran ganadora a Odebrecht. Pero Odebrecht no tenía financiamiento y el que tenía Andrade Gutiérrez no podía ser traspasado. Es ahí que Enrique Cardoso, que era presidente de Brasil en ese momento, induce a que las dos empresas se asocien y se resuelve el problema. Pero Odebrecht pasa a ser el líder y Andrade Gutiérrez facilita el financiamiento obtenido por Bandes. A partir de entonces, la presencia de Andrade Gutiérrez en el país se opacó. No sé si hizo cosas menores, pero cosas grandes no hizo. Por lo menos yo no la conozco. El Bandes cambió la regla de juego para financiamiento y comenzó a otorgarla al país, pero lo hizo a través de Odebrecht. De manera que se inició el reino de Odebrecht en la República Dominicana y de paso la mayor corrupción de la historia nacional. Esa es, sintéticamente, la entrada de Odebrecht al país. Sin embargo, el acueducto de la línea oeste todavía no está terminado. Todavía se discuten algunas obras que están pendientes y soluciones que se han debatido una vez y mil veces fuera del diseño original. Y naturalmente la demanda de Tillán sigue reposando en los archivos de la Suprema Corte de Justicia sin una sentencia definitiva. Que no sé a quién le va a cobrar porque Odebrecht que se declaró en quiebra ya. Ese es el tema de la entrada de Odebrecht al país. A partir de entonces se convirtió en la empresa constructora de mayor presencia en el país, a la que sometió a su égida una pila de empresas dominicanas que podían trabajar en muchísimos aspectos y que pasaron a ser empresas dependientes de Odebrecht. Corrompieron todo. Absolutamente todo. Todo se dañó. Sin embargo, ahora ellos dicen que la corrupción aquí no pasó de 94 millones de dólares. Cuando ellos reservaban el 22% de todos los contratos para su trampa, dicho por ellos mismos. Ese es el asunto. Hoy tenemos unas elecciones en Georgia, en Atlanta. Digo, Atlanta es la capital. En el estado de Georgia por la siguiente. Primero, cada estado norteamericano tiene sus leyes propias, porque es una república federada. Y en el caso de Atlanta se establece que cuando hay dos candidatos determinantes en una elección y ninguno saca más del 50%, hay que repetir las elecciones. Y es lo que está pasando porque tanto republicanos como demócratas sacaron 48 y unos votos que se pierden en candidaturas menores. Y por eso se repite la elección. Pero ¿qué pasa? Que la presencia en el Senado norteamericano está pareja, muy apretada. Ahora mismo, elegidos ya, hay una mayoría republicana. Pero una mayoría ¿de cuánto? De 2. De manera que si los republicanos ganaran esas 2 posiciones hoy, ellos manejarían el Senado por 2 años, porque el Senado norteamericano renueva la tercera parte de sus senadores cada 2 años. Y duran 6 años en el ejercicio de la representación. Si se produjera un triunfo de los republicanos, como quiera, la situación es manejable para los demócratas. ¿Por qué? Ellos tendrían 2 posiciones. Es insólito que se produzca, pero bueno. Ellos tendrían 2 posiciones en el Senado por encima de los demócratas. Pero los demócratas tienen la presidencia del Senado. En Estados Unidos, ya esto no es federal, no es estatal, sino federal. La presidencia del Senado la ocupa el vicepresidente de la República.
en este caso la vicepresidenta de la República, que tiene cara de ser la mujer más feliz del mundo, aparte de algunos que yo conozco, pero no tiene tanta prestancia. El hecho es que en ese momento, en esa situación, esa señora tiene el voto decisivo en caso de empate en las elecciones. Lo más probable, aceptando las leyes de probabilidad, es que gane 1-1, porque quedaron tan parejos la otra vez que las modificaciones no pueden aspirarse a que sean muchas, aunque la votación probablemente crezca, y si crece puede variar el sentido. Han votado ya millones de personas por correo y eso naturalmente hace que se modifiquen los resultados, como se modificaron los resultados anteriores. Si gana 1-1, naturalmente la presidencia del Senado, como toda presidencia, sobre todo con esta categoría, tiene un voto de calidad. O sea, su voto vale por 2 en caso de un empate en la votación. Pero eso va naturalmente a dificultar, por lo menos en los primeros 2 años, exactamente como le pasó a Obama. En los primeros 2 años va a dificultar las mayorías necesarias para una serie de procesos. A Obama le pasó eso mismo a los 2 años en las elecciones intermediarias y en la renovación de la tercera parte del Senado. Ya ganó la mayoría del Senado y la mantuvo siempre. De manera que esa es la situación de hoy en las elecciones de Atlanta. Lo deseable para la gobernabilidad es que haya una mayoría demócrata consonante con la mayoría demócrata en la Cámara, de manera que la legislatura se produzca con fluidez. Hay muchas cosas que cambiar en los Estados Unidos porque el daño que ha hecho la presencia de Trump en el poder no es tan fácil revertirlo. Ingeniero, la vinculación entre las vacunas contra el COVID-19 y el desarrollo, vamos a ver, depende mucho lo que es la economía mundial y la nuestra, sobre todo, de la vacunación de la población, aún a pesar de que algunas personas tengan cierto escepticismo en cuanto a la vacuna. Escepticismo no hay que tener sobre la vacuna. Hay distintas expresiones de la vacuna. Felizmente aquí no se compró la que necesita menos 70 grados de temperatura. Porque no hay las condiciones para garantizar que eso se mantenga. Pero los efectos pueden ser muy semejantes. Ahora bien, el país ha ido recuperando de más en más su dinámica económica. Hay sectores que se han recuperado bien, pero hay sectores que, por la naturaleza misma de ellos, no se pueden desarrollar a plenitud. Y el más importante de todos, en este caso, es el turismo. Y en consecuencia del turismo, o como consecuencia del turismo y su parálisis, la agricultura y la producción de alimentos locales, que han ganado un espacio justo, válido, importante, trascendente en la alimentación de esos 6-7 millones de turistas que ya estaban llegando al país anualmente. Esa pila de personas que se vincularon a esa actividad, tanto en la producción como en la comercialización y el transporte de materiales a las zonas turísticas, pues naturalmente están sufriendo muy duro las restricciones y sometidos a la discusión con los vendedores de esos mismos productos en el mercado interno, que quieren que le vendan muy barato, pero eso no se refleja en los precios al público. En consecuencia, hay una ganancia excesiva en la actividad de esa distribución. Ahora bien, alguien propuso, ¿no? La idea no fue mía, pero vi un artículo, una declaración de alguna persona
interesante, inteligente, pero realmente no tomé nota de quién era. Alguien propuso que se pusiera como requisito la vacunación. La vacunación tiene un costo de 6 dólares hasta 30 dólares, depende de la vacuna que se emplee. Y en el caso de la República Dominicana, la que se compró no es la más cara ni mucho menos. Pero no es la única partida que se va a comprar. De manera que la propuesta se sintetiza en lo siguiente, de la cual lo hacemos eco, que se ponga como costo del turismo la vacuna. ¿Qué significa eso? Que el que llega aquí o viene vacunado o se vacuna a la entrada, con los riesgos de que la vacuna le provoque daños que debe asumir el sistema. Pero la gente debe tener un certificado como aquel que vendía el doctor Dargan con la vacuna de la viruela, un certificado aparte del pasaporte o en el pasaporte de que ha sido vacunado. Entonces el que ha sido vacunado puede entrar al país sin problema y comenzar a bañarse en la playa y a asistir a todas las actividades sin problema. El que no se ha vacunado debe vacunarse a la entrada. Y si no tiene reacciones adversas, integrarse a su descanso, a su tiempo en el país. Ese costo debe compartirlo el hotel dominicano, el Estado dominicano y el emisor del turista. Repartirlo no es un costo importante en unos paquetes que cuestan aproximadamente de 500 dólares en adelante. Esos son pocos, pero aproximadamente 800, 900 dólares cuando son de Europa. Bien. De manera que no es un costo demasiado alto y las cosas que evita y la garantía de salud es muy importante tenerlas. Si el turismo se recupera, hay que pensar que la economía dominicana se recupera en meses. Es la realidad. Porque el resto de los factores de la economía está activado de alguna manera. Hay algunos que crecieron, por ejemplo, la minería, por el valor del producto que incentivó la ampliación de la exportación, además, pues ha crecido. De igual manera, ha crecido las remesas. Han crecido esos dos elementos de la economía dominicana y los otros ya han llegado a niveles de recuperación plena. Las propias exportaciones en general, fuera de la minería, ya están a niveles de los meses correspondientes del año anterior. Y con un ligero crecimiento en algunos casos, en algunos productos. No hablemos de los productos de exportación ya desagregados, como el caso de los suministros médicos, pues por las condiciones de la crisis, ese tenía que crecer, pero además por la efectividad de los productores, de manera que y en su comercialización son elementos que no se pueden desconocer. Ese creció. De manera que si se logra encajar la vacunación como un elemento de la estabilidad de la economía, pensado así y como un costo, puede recuperarse el turismo en muy poco tiempo. Ahora, ¿cuándo va a comenzar la vacunación aquí? No sé. Hay sectores preeminentes, los sectores que administran la salud son los primarios. No se puede seguir sometiendo al riesgo enorme que tiene el sector médico en la administración de una crisis cuando ya se dispone de la vacunación. Eso no se puede posponer, eso es lo primario. Luego vienen los envejecientes, sobre todo los que están confinados en asilos,
porque hay la mezcla de... Pero eso no es muy extenso en el país, lamentablemente. No hay tantos asilos como debiera existir, tanto privados como públicos, en una sociedad que ha logrado tener niveles de envejecientes cada vez más altos. O sea, la gente tiene una expectativa de vida más larga y no hay suficientes cupos para recoger esos envejecientes cuando ya sus familiares no lo pueden tener en la casa. Esos son los niveles primarios, los niveles fundamentales, pero naturalmente eso tampoco es para abrumarse. A partir de entonces, el turismo tiene que ser contemplado como un nivel importante porque significa la reactivación de la economía y probablemente las reducciones de algunos de los efectos financieros que ha tenido el manejo de la pandemia. Bien. Ingeniero, también hay algo más que queremos, uno de los temas de hoy, lo del asunto, hablando precisamente de la parte económica, la circulación de un 24% más de dólares antes de comenzar este nuevo año. Eso sin contar la reciente disposición del aparato legislativo norteamericano para extender las ayudas a la sociedad norteamericana en la pandemia. Ese 24% crecimiento de la cantidad de dólares en el mercado es antes de diciembre, porque en diciembre fue que se aprobó ya a final de diciembre el mantenimiento de las ayudas económicas por parte de Estados Unidos, que eso significa emisión monetaria en bruto, como lo de aquí igualmente, de alguna manera es emisión monetaria. En el caso de aquí, que hay dos monedas, hay una moneda, la moneda nacional, que la maneja el Banco Central en su capacidad emisora, y la moneda internacional, que es la capacidad de endeudar el país como conjunto para respaldar una circulación de la moneda interna. En esa circunstancia, nosotros tenemos un doble golpe de emisión que se refleja ya en una tasa de cambio cercana al 60, rozando el 60 por 1, a la cual hay que reducir muy rápidamente si no se quiere que comience a reflejarse los precios de una manera pesada, de una manera trascendente. En Estados Unidos es el dueño de la emisión monetaria desde los acuerdos de Bretton Woods, y más que desde los acuerdos de Bretton Woods, desde ser el país de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial que menos daños recibió porque no hubo guerra en su territorio y que hizo muchos negocios en la guerra desde antes de incorporarse a ella, porque le vendía a todo el mundo, hasta que después que se incorporó y con su presencia se le dio el puntillazo a los alemanes y a los japoneses. Quien ganó la guerra, naturalmente, ganó la paz. Luego, ya la recuperación del mundo, ya en el año 60, era notoria y válida, y ahí comenzó a tener el problema de las emisiones norteamericanas incontroladas. Apareció el petrodólar. El petrodólar fue una manera de mantener aislado los dólares excedentes que tenían los países productores de petróleo para que no operaran sobre la economía mundial. Eso funcionó. Después vino el eurodólar y después vino la moneda única europea, que son factores que han reducido la capacidad emisora norteamericana y sus influencias nefastas sobre la economía mundial. Pero este momento tan delicado de la pandemia, en que había una carrera entre los factores monetarios y los factores de salud en el manejo,
pues le ha dado rienda suelta a esa vocación tan rentable que ha tenido la moneda norteamericana de absorber los excedentes de las economías mundiales a través del juego con la moneda. Es un problema para el cual yo no veo solución por ahora, ni nadie ha propuesto una solución que le limite la capacidad de emisión de moneda de los Estados Unidos por sus necesidades internas o por sus debilidades en el manejo interno de ese privilegio humano, de ese privilegio universal que en la práctica ha hecho que se concentre el crecimiento económico en esa nación. De manera que eso ha permitido que ese crecimiento brutal de la moneda norteamericana en la circulación mundial, para los cuales ellos nunca tienen soluciones de retracción. Ese dinero se queda circulando, a lo sumo se aísla su circulación, como pasó con el petrodólar y el eurodólar. Pero la otra forma es generar inflación, sencillamente. Hay que recordar cuando una Coca-Cola valía 5 centavos de dólar. Aquí y allá. 5 centavos de dólar valía una Coca-Cola. Hoy vamos a decir que 5 o 6 Coca-Cola que caben en una botella más grande no valen 25 centavos ni 50 centavos de dólar. No. Vale probablemente más de $1. Más de $2. Que ese es un parámetro de medición de la inflación. Así usted ve lo que pierde. Sí, bueno, pero así como se puede medir con los carros. Sí. El carro yo recuerdo al final de la era de Trujillo, cuando llegaron los Volkswagen, aquí se vendían a 900 pesos, que eran $900. No, pero hacíamos el ejercicio una vez de cuánto un carro que costaba $1,000 en los 50, vamos a decir que tenía, vamos a decir, tamaño, prestaciones y características que es para su época, como las tendría el carro de $12,000 o de $14,000 de la época actual. Eso es también uno de los factores de la depreciación. Ingeniero Cuello, también con respecto, hábleme, usted dice que hay un maco posiblemente en lo que es la licitación, las auditorías que se licitan para Punta Catalina, en cuanto a los puntos 2 y 3, y que es algo, parece dirigido y preconcebido. ¿De qué estamos hablando, ingeniero? Mira, se publicó una licitación para hacer las auditorías de Punta Catalina. Eso está pendiente. O sea, es una hay una parte que no se ha ni siquiera enunciado, que es la entrega de del segundo generador, que no se ha entregado formalmente. El primero ya se entregó y ya está en una etapa de hacer auditoría al respecto de la operación. Y tras el reclamo de algunas personas entendidas sobre el tema, se hizo una publicación licitando esas operaciones, licitación en la cual deben participar las empresas calificadas para hacer esas cosas, que no son muchas, pero son importantes. Son 3 puntos delicados que se involucra un socio internacional en la revisión de control de calidad del trabajo. Es lógico, porque las empresas locales no tienen la experiencia necesaria, pero debe tener un socio local. Entonces, en el punto 2, que es la definición de ese socio, óigame este filete. Dicho socio deberá contar con la experiencia profesional mínima de 10 años, contando en dicha experiencia el haber realizado al menos 5 auditorías de proyectos de construcción de centrales de generación termoeléctricas que utilizan como combustible carbón. Ahí están dibujando un muchachito. Para evaluación debe suministrar las constancias de emisión de los informes que acreditan esa calidad.
Esa es una, que está demasiado condicionada para no ser sospechosa. Porque Sí. nada más que El equipo... Y que haya entonces dice, auditado el varias veces equipo, la misma empresa. sí, el equipo que realizará el trabajo deberá contar con una experiencia mínima de 10 años. Bien, lo repite. Dicha experiencia debe ser específica en la realización de al menos 5 auditorías para la determinación del cumplimiento de los aspectos financieros del contrato. De manera que así no, con eso no se puede estar jugando. O se hace la auditoría seria, o mejor que no se haga. Es más serio no hacer la auditoría que condicionar a los que van a recibir esa responsabilidad de una manera tan desvergonzada, vamos a decir. No se puede decir de otra manera. Así es. Ingeniero, muchas gracias por esta primera intervención del año, siempre tan esclarecedora con estos temas. Gracias a usted y, si Dios quiere, nos vemos el viernes. Gracias a todos.